Entonces empezamos con la configuración de la plantilla de compras para migrar información al sistema contable Cisco, ¿ya? Entonces, primera columna, la columna A, debe, de origen, ustedes aquí tienen la plantilla, no podemos bloquear, no podemos ocultar las columnas, tampoco puede estar con fórmulas. eh, y, por ejemplo, las columnas tienen una estructura de texto, fecha, número. Hay que respetar esas columnas, ¿ya? Tal cual está la configuración, como les indicamos aquí en el ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos la columna A donde dice Bow origen. El origen, ustedes lo tienen definido en tablas orígenes. Por ejemplo, si yo voy a subir al Cisco compras, reviso antes mi tabla de origen y mi tabla de origen es 0, 1. Cuando yo configure, también debe estar así, como 0, 1. ¿Ya? Entonces, es importante revisar antes las, las columnas, los orígenes. Algunos lo suben con 1, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes suban información y por error se equivocaron en el origen, colocaron 1. Entonces, para borrar esa información, deben de venir aquí a tablas, orígenes y colocan 1. Le colocan cualquier origen o el nombre borrar, por ejemplo, borrar compras, si se hubieran equivocado, ¿ya? Para los que por ahí tienen algún error de que subieron la información sin revisar bien y subieron con 1, entonces deben crear el origen 1. ¿Para qué? Para que al borrar el voucher aparezca ese origen que por error subieron mal, ¿no? Entonces ahí miren 1 y recién ahí van a poder eliminar. Entonces ya borrar del 1 al tal. Pero si ustedes no lo crean, no se va a poder visualizar la información, ¿ya? De lo que tengan que borrar. A veces pasa también en ventas, por eso he colocado 2, borrar ventas, y así. Entonces, el origen definimos tal cual lo tenemos en Cisco. En la columna debe estar texto, clic derecho en la parte superior, texto o clic derecho, formato de celdas, le colocamos texto, ¿ya? La primera columna. La columna B, que viene a ser el correlativo del voucher. Entonces, ustedes, cuando registran información en Cisco, cuando contabilizan, ahí elegimos, por ejemplo, 0, 1, compras, voucher 1, voucher 2. A eso se refiere esta columna, BOW número, ¿ya? BOW número es el número o el correlativo del voucher. Vamos a colocar por aquí, miren, esta es la columna B. La columna C es la fecha de voucher, la fecha de registro. En el caso de compras, por ejemplo, si yo tengo una factura de febrero, ¿la podría registrar en marzo? Sí, ¿ya? Pero aquí yo voy a colocar en BOW fecha, marzo sería, ¿ya? Si yo quiero subir esta compra de febrero en marzo. Entonces, en la fecha voucher es la fecha del registro de la operación. Aquí deberíamos colocar la fecha que vamos a usar ese gasto. Podría ir aquí, entonces, por ejemplo, 22 de marzo. Y en la fecha de documento, que estemos en empresa 2025, ¿ya? Acá no estuve en marzo, tengo que cambiar el mes a 3. Colocamos 3 arriba de estar marzo. Venimos a compras, por ejemplo, compras, voucher 1, marzo. A ver, vamos a borrar las compras que tengamos aquí para poder subirlo, ¿ya? Contabilidad, borrar voucher, para borrar voucher, compras del 1 al 20 y verificamos que esté en blanco. ¿No? Tenemos un origen 3, voucher 1 también. En compras, borrar. Ahora sí, no tenemos nada en compras. Recuerden que cuando borran
también deben ir a la tabla orígenes y modificar el correlativo. Marzo está en 0, para que el contómetro vuelva a 1, ¿ya? Miren, ahí volvió a 1. Entonces, hoy 22 de marzo del 2025, nosotros tenemos el mago. Aquí puede ir, por ejemplo, 22 de febrero, ¿no? Todavía pueden ustedes colocar la fecha del mes anterior de la factura, ¿no? Aún no sale el reglamento de las facturas que se deben utilizar dentro del mes. Bueno, entonces, en fecha de voucher pueden tener 23, 22 del 3, y en fecha de documento pueden usar todavía facturas del mes anterior, por ejemplo, ¿no? 22 del 2 del 2025. Entonces, las fechas son muy importantes en definirlo, no puede ir vacío, tiene que obligatoriamente ustedes registrar el dato de fecha, ¿ya? Y la columna debe ser fecha. Entonces, tenemos tres fechas: fecha voucher, que es la fecha del registro de la operación; fecha de documento, según su documento que ustedes tengan para contabilizar, o la fecha que aparece en el documento; y la fecha de vencimiento, ¿ya? Que también lo van a encontrar en el documento. Entonces, fecha doc viene a ser la columna F, fecha de vencimiento, la columna G, y fecha de registro, la columna o el campo C, ¿ya? Entonces, esas tres fechas tienen que ir sí o sí definidas, no pueden ir en blanco. Luego tenemos la columna D de documento, doc. Entonces, el documento, tenemos una tabla en Syscon de documentos. Si es factura, 01. Luego viene la serie, por ejemplo, F001, guión y el correlativo. Tal cual tienen ahí, también va a ir en esta columna de número. Miren, doc, hay 01 si es factura, 03 boleta, 07 nota de crédito, este es 14 tipo de documento recibo y así, ¿no? Entonces ahí tenemos la columna de, viene a ser el tipo de documento, ¿ya? Igual, no puede ir uno porque en la tabla factura es 01, 03 boleta y así, 07 recibo. Tiene siempre que ir la columna con el 0. En número, la serie y el número van juntos, ¿no? Tal cual lo digitan en Syscon. Entonces ahí estamos. Luego viene código, el código del proveedor o cliente, ¿ya? Luego el código de proveedor cliente, que es lo mismo que llenamos aquí. Colocan 20 y ahí está. Es similar a como estuviéramos llenándolo en el sistema, cada, cada campo. Base imponible, el monto, si está afecto a IGB, va a ir en la columna I, o la columna base imponible de operaciones grabadas, que es la columna A. Esto de las columnas es tal cual ustedes lo ven aquí en el sistema: base imponible, operaciones grabadas y exportación; base imponible de adquisiciones grabadas, de exportación o no grabadas. Entonces, tal cual ustedes digitarían la información en el sistema, a colocarlo en el Excel. ¿Y cuál es el monto? Vamos a revisar, de 600. Colocamos aquí 600. Enter, la cuenta contable. ¿Ah? Todos esos campos. Entonces, base imponible, miren, aquí están los 600. Y luego ese IGBA o la columna A tiene su IGB. Entonces, en el IGBA va a ir el monto del IGB. 600, el monto del IGB, o en la columna que ustedes correspondan. A lo mejor puede ser una operación que esté no grabada, o puede ser que 500 soles es grabado y 100 soles no grabado, ¿no? Entonces pueden colocar también. Entonces el IGB ya no será 108, sino 90 soles. Entonces, de acuerdo a cómo ustedes quieren ubicar estas columnas en el registro de compras, cómo quieren que figure en el registro de compras la operación, ¿ya? Ahí tienen las columnas: IGBB, IGBC, otros tributos, impuesto de bolsa y la moneda SDT,
soles en mayúscula y D de dólar. La moneda es de acuerdo al documento. Si el documento está en dólares, el monto debe ir en dólares. Si el documento está en soles, el monto irá en sol, ¿ya? Luego tenemos el tipo de cambio. Si es soles, puede ir con tipo de cambio 1, pero si es dólares, sí debe ir el tipo de cambio de venta. Luego tienen la glosa, colocan una descripción corta del gasto, la cuenta contable del gasto y la cuenta de IGB y cuenta por pagar. Si tuvieran otros tributos, también colocan el monto de otros tributos. Si tienen centro de costo, colocan su centro de costo y su código de presupuesto. El código de la partida presupuestal. Entonces, sí, eso es alternativo, eso es opcional, no es necesario que vaya. En la columna A, B, A, C, RDOC es para referencia de nota de crédito, R número también. Si tuvieran una nota de crédito, hay que dar como referencia el documento que dio origen a esa nota de crédito, ¿ya? En RUC y razón social. Si el proveedor ya existe, solo colocan el número de RUC, pero si es un proveedor nuevo, sí debemos llenar las tres columnas. AG, el número de RUC, la razón social, el tipo, si es cliente 1, si es proveedor 1 y si es cliente 2. El tipo de documento entidad es 6 para el RUC, 1 para DNI. ¿Ya? Eso es de acuerdo a la tabla de proveedor cliente que tenemos aquí en Cisco, ¿no? Aquí tablas, proveedores clientes. Entonces, aquí tenemos, miren, a esto se refiere tipo 6 para RUC, 0 para otros y en esta posición. En la posición 1 está proveedor. En la posición 2 cliente. Por eso, si estamos migrando compras, toda esta columna ahí va a ir como 1. Y en el tipo de documento, dependiendo si están registrando DNI o RUC 6. O 0 si fuera otro tipo de código que estamos utilizando. Con esto, ya las compras que ustedes suban de nuevos proveedores, se va a alimentar también la tabla de proveedores clientes. ¿Ya? Entonces ahí tienen, vamos a cambiar la fecha y no solo pueden subir facturas, sino todos los tipos de documentos o comprobantes que ustedes quieren registrar en el sistema, ¿no? Facturas, como les decía, notas de crédito. Miren, en el caso de la nota de crédito, estamos colocando el documento de referencia que dio origen a la nota de crédito, que es 011 factura, la serie número y la fecha, ¿ya? Para el caso de notas de crédito. Aquí la fecha vamos a cambiar para poder subir estas compras al sistema. En el documento de referencia también cambiamos la fecha. Entonces ahí tienen, miren, estamos revisando. Tipo 14 también, igual, digitan el documento 14 para recibos, todos los datos. Vuelvo a repetir, si fuera parte afecta y parte inafecta, también colocan. Aquí, miren, colocamos el número. No se olviden del texto o número, ¿ya? Centro de costos es alternativo y ahí volver a digitar si fuera nuevo cliente o nuevo proveedor. Si ese documento, ya en el momento que ustedes están migrando las ventas o las compras al sistema, tienen el voucher de cancelación, también pueden subir su documento cancelado, ¿ya? Entonces, aquí pueden colocar el dato de la cancelación del documento, como por ejemplo el origen, a qué origen van a migrar, origen 7, por ejemplo, al voucher 1, al voucher 2, como ustedes vayan a subir su información. El correlativo, la fecha de registro, la fecha del documento y la fecha de vencimiento. Ustedes ya saben qué significa cada fecha. Vamos a cambiar esta columna por fecha.
que les hemos enviado tienen algunas notas. Esas notas lo eliminan antes de migrar la información, ¿ya? Cambiamos la fecha. Donde dice cuenta cobranzas, es la cuenta donde está saliendo el dinero, porque estamos haciendo un pago, si es soles, dólares, definen la moneda. Miren, la moneda soles irá a mi cuenta 10.411 y dólares 10.412. La cuenta contable es también la que ustedes han definido en el plan de cuentas, ¿ya? En tablas, plan de cuentas, se tiene que definir todas sus cuentas de caja y bancos con las que van a trabajar. Por ejemplo, aquí tenemos 10.411 BCP soles, 10.412 BCP dólares. Tal cual está en el plan de cuentas. ¿Ya? Tiene que existir la cuenta contable a nivel de registro, ¿ya? A nivel de registro, vamos aquí a minimizar para que ustedes revisen cuando tengan el video. Miren, 10.411 a nivel registro para soles, 10.412 para dólares. Existe la cuenta a nivel de registro, ¿ya? La cuenta debe estar a nivel de registro. Aquí vamos a marcar, miren, los niveles R de registro. No pueden subir cualquier cuenta porque caso contrario, entonces la cuenta no va a existir, por lo tanto van a tener problemas en su hoja de trabajo 10 columnas o cuando ustedes quieran reportar sus estados financieros. Entonces tenemos claro el origen, el correlativo, la fecha, la cuenta contable de dónde va a salir el dinero. Acuérdense que aquí en esta parte ya estamos en caja o bancos. El medio de pago, el documento, el número de operación, recuerden que es el número de depósito. Definimos bien la moneda, si nos pagaron en soles, en dólares, a dónde ingresó mi dinero, de dónde salió para hacer ese pago, ¿ya? De la cuenta soles o dólares. Si son montos en dólares, van el monto en dólar con la moneda y el tipo de cambio que corresponde para la conversión. Una glosa y si trabajan con flujo efectivo, el código de flujo efectivo. Este código es aquí, informes contables, formato de flujo efectivo o de actividad de operación. Como estoy haciendo un pago, el código será O110. A ver, vamos a marcar este código de flujo efectivo. PFE es flujo de efectivo, ¿ya? Y el flujo efectivo lo encuentran en informes contables, formato de flujo efectivo, y es ese código pago, acá miren, pago de proveedores de bienes y servicios. Ese es el código que va en la columna BC para ir alimentando su flujo de efectivo de ingreso y salida de acuerdo a la cuenta 10 que va a ir teniendo movimiento. ¿Ya? A eso se refiere el tema de la columna BC de flujo de efectivo. Esos serían los datos que ustedes deben registrar para subir una compra que ya tuvo su pago, ¿no? Por ejemplo, si esta compra tiene pagos, entonces pueden asociarlo el pago al momento de subir. Recuerden que las compras asociadas al pago solo es una factura y un pago, ¿no? No puede ir una factura con dos pagos, no, es uno, uno. Entonces guardamos el archivo de compras. Miren, no tenemos ninguna compra en el registro de compras. Está en blanco, borramos todo. Aquí hay una en el origen 1, voucher 1, ¿no? La que estuvimos haciendo el ejemplo. Vamos a borrar compras 1 al 5. Vamos a eliminar. Perfecto, entonces ya tenemos ahí. Recuerden que cada vez que borren algo, hay que venir y modificar en el origen, ¿no? 0. Subimos carga masiva, importar desde Excel. ¿Qué vamos a importar? Compras. ¿Dónde está el archivo? A ver, lo tenemos en descarga, plantillas de Excel, compra app, hoy 22 del 3 del 2025. Y seleccionamos. Entonces va a migrar mis 6 comprobantes de compra. Aceptamos y en el origen 01 yo migré los 6 comprobantes. Aquí está.
tal cual lo tenía en el Excel. Abrimos el Excel de compras y revisamos que la información que hemos subido sea la correcta. Ustedes ahí tienen, vamos a abrir un poquito más. Entonces, estos documentos que teníamos registrados van a aparecer aquí, ¿no? Por ejemplo, empezamos con 600 soles, que fue el primer dato. El gasto es los 600, ¿no? Porque el 500 va a parte afecta y los otros van a la parte inafecta. 50 de el IGB y el total 690 pagar. Ese es el primer documento. Entonces ya el sistema por cada documento se encarga de hacer las tres líneas, 60, 40 y 42. De facturas, ¿qué más hemos migrado? Miren, ahí tenemos 01 factura. Hemos migrado una nota de crédito 07, tipo de comprobante 14 y el resto sigue siendo facturas. Entonces se ha subido todos estos documentos aquí a nuestro registro de compras, ¿ya? Entonces, si queremos visualizar compras, informes contables, nos vamos al registro de compras y solicitamos el reporte del registro de compras, ¿no? Tal cual ustedes han definido, así se subirá la información, ¿ya? Depende de las columnas, puse que 500 soles va a la base imponible A, 100 soles a no grabada, 90 soles de IGB y el total serían los 690. Monedas soles, dólares, tal cual ustedes tienen registrado el dato en el Excel, así estaría migrando. ¿Ya? Según este formato, va a migrar aquí al registro de compras. Como también hemos migrado el origen 7, entonces revisamos el pago de esas compras. 07 y aparecerá también los vouchers que hemos subido de pago de esas facturas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las operaciones según lo que ustedes vayan a subir en el sistema. Entonces lo que debemos tener claro para subir el, el archivo de compras o ventas desde Excel es definir que la columna sea texto, el dato debo tener claro dónde va en Syscom y cómo se tiene que digitar en Syscom para yo tener claro y digitarlo acá. No acepta fórmulas, espacios vacíos, palotes, comillas, nada de eso, solo caracteres de letras, números y sin fórmulas. Y si el documento ya está cancelado, también aprovecho y subo su cancelación. Si no, caso contrario, no subo nada y subo la parte de la provisión de la compra. ¿Ya? Todos los campos que están en amarillo son campos obligatorios como mínimo que nosotros debemos llenar para subir estas compras.